¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el siguiente tema que vamos a exponer, y bueno, dentro de la área de la criminalística. Bien, como todos sabemos, pues precisamente la criminalística, pues consiste precisamente en estudiar la escena del crimen y de alguna manera determinar la identificación, en este caso del delincuente y de la víctima. Ahora bien, dentro de esta rama de la criminalística, pues nos encontramos, en pocas palabras, la identificación a través de los pelos y las fibras, lo que viene siendo elementos pilosos. Y bien, para efecto de conocer este tema, pues es importante conocer que dentro de la criminalística, pues tenemos la totalidad, que casi en la totalidad de los hechos delictivos, pues quedan en el escenario, ¿no? O en las escenas del crimen. En este caso, el principio de intercambio, como vienen siendo los pelos caídos o a veces arrancados, ¿no? Y que estos pueden llegar a identificar tanto a la víctima como al delincuente. Existe dentro de la criminalística, compañeros, que existen precisamente los 7 principios para poder realizar un estudio de las escenas del crimen. ¿Cuáles son estos 7 principios? Bueno, en primer punto tenemos lo que viene siendo el principio de uso. En el punto número 2, principio de producción, principio de intercambio, principio de correspondencia, principio de reconstrucción, principio de probabilidad y principio de certeza. Ahora, en la mayoría de los hechos delictuosos, pues vamos a poder identificar a las personas a raíz o exponiendo más bien el principio de intercambio. ¿En qué va a consistir este principio de intercambio? Bueno, en el lugar de los hechos siempre se produce un intercambio, en este caso de materiales, ¿no? Entre la víctima y el victimario y el lugar de los hechos. Esto básicamente cuando existe una escena, un hecho delictuoso, pues claramente, probablemente la víctima luche contra contra el delincuente y esto a su vez pues se va a producir, ¿no? De diferentes tipos de evidencias. En este caso pueden llegar a ser indicios, pueden llegar a ser evidencias y que posteriormente pueden llegar a ser pruebas. Bueno, entonces precisamente en este principio de intercambio, en el lugar de los hechos, pues la víctima probablemente llegue a luchar en contra del delincuente y nos podamos encontrar dentro de la escena del crimen, pues en este caso pelos, ¿no? Como viene siendo en el tecnicismo en materia de criminalística, elemento piloso, se le va a llamar a los pelos. Y a su vez el principio de correspondencia, ¿en qué va a consistir? Bueno, pues consiste en que el cuerpo de la víctima pueden aparecer marcas o rastros impresos que delatan el agente forense, en este caso pelos y fibras, pues les preparé una pequeña ilustración para efecto de exponerla y la cual va a ser la siguiente. Bien, nuestro tema principal se llama pelos y fibras. Y bueno, ya una vez tomando como efecto la pequeña introducción que les mostré, bueno, también tenemos en cuenta que el ser humano, ¿sí? A través de, pues, a través de los años, a través de su desarrollo, pues, pierden pelo, ¿no? Pierden cualquier materia, ¿sí? De su cuerpo. Entonces, estos pelos en las escenas del crimen, pues, se reemplazan, ¿sí? Se reemplazan estos folículos pilosos, se reemplazan cada vez que, pues, en este caso, el ser humano, pues, de alguna manera se daña, en este caso, su cuero cabelludo, o pierde cabello, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente esto determina que en casi de la totalidad de los hechos delictivos queden en el escenario, en las personas, en este caso, pelos caídos o a veces arrancados y que son posibles de cotejo en microscopía. A final de cuentas, miren, este estudio ¿en qué va a consistir? Bueno, pues consiste precisamente en realizar un estudio minucioso en este caso, a los elementos pilosos y de alguna manera diferenciarlos, ¿sí? Ya sea entre hombre, entre la mujer, entre la raza, inclusive hasta analizando o comparándolo, o más bien diferenciando en este caso, con los pelos de los animales y de los seres humanos. Ahora bien, pues pasando precisamente a nuestro siguiente tema, pues precisamente nos encontramos que en el examen microscópico comparativo de cabello humano prueba una evidencia de valor asociativo, esto es,
que nos permite hacer una asociación entre individuos o entre individuos y objetos. Recuerden que estamos precisamente, vamos a entrar de lleno a hablar acerca de elementos pilosos o pelos, ¿no? En este caso, del ser humano. Y bueno, pues nos dice precisamente que en la criminalística la importancia del pelo como elemento de estudio forense radica en su resistencia a la descomposición, manteniendo sus características a lo largo del tiempo e incluso en el cadáver, luego de transcurrido considerable tiempo de la muerte, ¿no? Por lo que es una de las pocas muestras biológicas que se conservan a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos que cuando una persona fallece, pues la parte de su cuerpo que tarda precisamente en deshacerse o en envejecer, pues son precisamente estos elementos pilosos, ¿no? En este caso los pelos, a su vez que las muestras dentarias y en este caso lo que viene siendo las uñas. Entonces, estas tres son unos medios de identificación, en este caso de las personas. Y bueno, pues continuando con nuestro tema, pues precisamente vamos a analizar la estructura y la morfología en este caso del elemento piloso. Y nos dice que está constituido por proteínas, por lípidos, por pequeñas proporciones de sales minerales, en este caso sustancias hidrofólicas y agua. Ahora, estas de las proteínas capilares son en su mayor parte queratina, sustancia de sostén formada por micro o macromoléculas constituidas por largas cadenas de aminoácidos unidos entre sí. Y bueno, pues también aquí tenemos precisamente el ejemplo de la estructura del cabello de afuera hacia adentro y nos dice que está compuesta por cutícula, por corteza y por médula. Y bueno, pues de igual forma, pues en esta exposición, pues les voy a poner una muestra de lo que viene siendo, cómo está constituido precisamente en este caso, un folículo piloso. Y bueno, acá está la estructura precisamente del cabello. Tenemos que está compuesta por diferentes características, ¿sí? Que precisamente es un estrato córneo, ¿sí? Un estrato espinoso, un estrato basal, papila dérmica, un corpúsculo de Pacini, ¿sí? En este caso, venas, glándulas, músculo erector, bulbo del cabello, pupila. Y bueno, pues tenemos que precisamente aquí está estructurado en este caso, el, el folículo capilar. Y bueno, y esta vendría siendo precisamente en este caso, la estructura de un pelo, de un elemento piloso, y que está compuesto por la médula, la corteza y por la cutícula. ¿Sí? Entonces, ya una vez analizado su estructura, bueno, pues vamos a entrar a ver lo que viene siendo, cómo se ve desde el microscopio en un folículo capilar. Y ven que se ve de manera escamosa, ¿sale? Al igual que, pues tenemos en cuenta que la mayor parte de los pelos presentan, para diferenciarlos entre un hombre y una mujer, que pues en este caso la parte del núcleo viene en la mujer, pues está redondeado, y en el hombre pues es ovoide, y más adelante se los voy a mostrar precisamente la estructura, ¿no? Como ya anteriormente se las mostré, pues cómo está constituido un folículo capilar. Y bueno, de alguna manera pues tenemos que esto vendría siendo un pelo, en este caso de ser humano, que está compuesto por médula, que si se fijan es la parte del medio, la corteza y en este caso, la cutícula, que es la que la cubre y que es la que se ve escamosa precisamente en la anterior imagen que les mostré. Y bueno, pues precisamente continuando con esta exposición, pues entonces tenemos que la cutícula precisamente está compuesta por escamas opuestas que apuntan hacia la punta del pelo, formadas por células especialmente queratinizadas y que forman de 6 a 8 capas, y que precisamente es con fines de análisis, en este caso de el índice escamoso, y que nos dice que es la cantidad de escamas por unidad de longitud. En el hombre la cutícula es suave y poco saliente, con escamas imbricadas, también las hay dentadas, crenadas, ovaladas, acuminadas y demás. Y bueno, pues también tenemos el siguiente punto, que es en este caso la corteza, que precisamente va a consistir y que está debajo de la capa protectora de la cutícula y la constituyen células corticales en forma de aguja, alineadas regularmente paralelas a la longitud del cabello,
Y bueno, pues nos dice que su importancia forense radica en que se haya implantada en gránulos pigmentarios que originan el color del cabello. El tono y distribución de estos es un importante punto de comparación y diferenciación. Y en el número 3, pues obtenemos precisamente lo que viene siendo la médula. Y la médula, pues es en este caso, es el canal central que corre a través del cabello y que puede o no estar, y cuando está, varía el grado de medulación. En este caso, pues raramente es continua en humanos, ¿no? Nos dice que ofrece algunos datos de interés como el índice medular, relación entre el diámetro de la médula y el diámetro del pelo. Se expresa mediante una fracción, en este caso humanos, se acerca de 1 a 3. Y bueno, tenemos también aquí la estructura en cómo se vería, sí, o cómo está, cuáles son sus características. Y bueno, si se fijan, pues precisamente está la cutícula, que es la parte externa, y es precisamente a donde se ve escamoso. La corteza, que es la parte de adentro del pelo, y la médula, que es la parte de en medio. Más adelante vamos a analizar precisamente cómo vamos a diferenciar un pelo humano de un pelo de un animal, pues precisamente en que la médula en el animal se encuentra más gruesa que en la del humano. Bueno, y estos son cuerpos ovoides, la capa cortical y estos pequeños puntitos que se llaman gránulos de pigmento, que precisamente es lo que le va a dar la coloración, en este caso al pelo humano, ya sea pues castaño, negro y así, ¿no? Etcétera. Y bueno, pues continuando precisamente con esta exposición, pues determinamos, ¿no? Que precisamente en el examen, Gross, pues nos hace mención, ¿no? Que precisamente es importante que el pelo en sí no se debería tomar entre los dedos o usar aumentos para determinar individualizar punta y raíz, ya que se deben colocar fijados sobre un papel blanco o en un sobre. En este caso, los pelos relacionados con un hecho delictivo deben ser levantados con una lógica de clasificación que permita posteriormente relacionarlos con las etapas del hecho o circunstancias del mismo. Bien, para efecto de que no se maltrate, de que no se rompa en este caso los elementos pilosos, se deben de levantar con unas pinzas con puntas de goma y precisamente embalarlos en unas bolsas de papel, pues, y de alguna manera etiquetarlas precisamente haciendo una descripción de en qué parte del cuerpo es a donde se encontró. Y bueno, pues continuando precisamente, pues ya en el laboratorio, estos pelos nos dice que se debe examinar toda la evidencia en un área limpia y sin corriente de aire, por separado para evitar que se mezclen. Esto es muy importante porque muchas veces nos encontramos que hay diferentes tipos de pelos, ¿no? O a su vez para que no exista un error en el resultado. Y bueno, al realizar este estudio, pues precisamente se hace una descripción escrita de cada objeto de evidencia, resaltando características físicas y método de embalaje. En este caso, pues es precisamente que cada pelo de los objetos remitidos se usan pinzas y guantes, ¿no? Para efecto de no contaminar. Se etiquetan todos los recipientes y portaobjetos con la fuente, número de caso, número de, etcétera, ¿no? Cuando no sea posible utilizar pinzas o guantes, se puede usar una cinta adhesiva. Recordar que reempacar cada muestra antes de examinar, en este caso, la siguiente muestra o indicio. Y bueno, pues si se fijan, pues tenemos aspectos periciales que precisamente estas son las cuestiones que se presentan en los cabellos o en los pelos y que precisamente cuando se realiza el levantamiento y posteriormente su estudio en el laboratorio, pues se tiene que analizar o se tiene que eh, ver estas cuestiones que precisamente exprime en primer lugar el diagnóstico específico, el lugar del cuerpo del cual proceden, si el pelo es cortado, arrancado o caído, y que más adelante lo vamos a observar, la edad del sujeto, el sexo, que como ya les hacía yo mención, cómo vamos a diferenciar un pelo de un hombre y una mujer, precisamente es que en el núcleo pues va a ser redondeado en la mujer y ovoide en el hombre. Si procede de un ser vivo o muerto, determinar si están teñidos o decolorados, la raza, si el pelo corresponde a un individuo en este caso, de determinada profesión, porque pues no en cualquiera, los pelos más maltratados pues están en las personas que pues, se dedican al trabajo un poquito más rudo, ¿no? En este caso, en el punto número 10 de traumatología del pelo,
si es cortado, si es arrancado, si está quemado, etcétera. La distancia desde el cual el tiro fatal fue disparado, en los casos de muerte por arma de fuego, si, hay, como popularmente se dice, está quemado, está chichinado el cabello, ¿no? Y bueno, la posible existencia de veneno en el sujeto, la cual procede, el índice escamoso del pelo en estudio, el grupo sanguíneo del individuo del cual proviene, si un cabello sano padece de alguna enfermedad, contenido de trazas de elementos inorgánicos metálicos, en el caso de que exista con golpe policontundente, realizar en este caso con los ensayos serológicos, ¿no? Precisamente en entubar en este caso las evidencias, ¿no? Y bueno, ya continuando con nuestra exposición, pues tenemos que ya va un estudio con microscopio, pues nos dice que al comparar o al cotejar precisamente los pelos con, en este caso, los pelos dudosos con los pelos que son verdaderos, pues se debe de contener una muestra, en este caso, de material indudable, no menos de 12 a 15 pelos para poder realizar un estudio. Esto es importante para criminalistas. Uh, si en este caso, si en la escena del crimen existe una persona pues ya oxisa, se deben de recolectar precisamente de 12 a 15 pelos de la persona oxisa con el material del cual se extrae en otra parte del cuerpo para efecto de compararlo, ¿sí? Y si no existe similitud, entonces se podría realizar un estudio del que no es el pelo de, en este caso, del cadáver. Y bueno, ya una vez obteniendo eso, pues poder identificar si es posible, si es probablemente del delincuente, ¿no? Y bueno, y nos dice que precisamente este cotejo positivo, cuando el indubitado coincide, al menos con uno de los pelos testigo en la totalidad de las características descritas, por eso que se pide de 12 a 15 pelos. Y bueno, pues por otro lado, pues también obtenemos que las características de procedencia, ¿en qué van a consistir precisamente esas características? Pues nos dice que precisamente de la región del, en este caso del cuerpo de donde previene el pelo, pues se toma en consideración a lo largo, al diámetro, a la forma de la punta, al material que cubre la superficie y la forma de la sección transversal. También, bueno, tenemos este pelo de, en este caso del cuero cabelludo, de las cejas, de los párpados, la nariz, las orejas, el vello público inclusive, ¿no? Entonces, pues también de ahí vamos a obtener un estudio pormenorizado y para poder determinar a la víctima y al delincuente. Bueno, nos dice que en pelos de axila y regiones púbicas se observan mayor longitud y desigualdad en canales medulares, visibles de forma excéntrica en un corte practicado transversalmente. El pelo de esta región tiene tendencia a rizarse. Pelos del tronco y extremidades varían en espesor y tienen menos pigmentos de otros. Un pelo recubierto de sustancias grasosas proviene sin duda de la axila. Uno rizado y con secreción, en este caso vaginal, proviene de la región púbica. Y bueno, pues aquí les muestro un comparativo precisamente cuáles van a ser las diferencias entre el pelo humano y el pelo animal. Pues tenemos que precisamente en el pelo humano hay canal medular, en el pelo animal no existe. En el pelo humano nos dice que es una red aérea granulosa, células medulares indivisibles, índice medular hasta 30, pelos del vello sin médula. Y en este caso, en el del animal, pues nos dice que es contenido aéreo más o menos voluminoso, células medulares aparentes, índice medular hasta 50, médula en escalones en los pelos del vello. En el cuerpo humano, o en este caso el pelo humano, hay sustancia cortical, mientras que en el animal no. En el pelo humano existe forma en grueso manguito y en este caso el pigmento de granulaciones. Y en el animal, pues precisamente forma un grueso también manguito y pigmento en granulaciones. En el pelo humano, pues existe la cutícula, en el pelo animal no. Las escamas en el pelo humano son delgadas y poco salientes y son pequeñas e imbricadas, mientras que en el pelo del animal hay escamas gruesas, salientes, menos imbricadas que en el hombre. ¿Sale? Y precisamente pues acá les doy una muestra de cómo es la diferencia entre los pelos de, en este caso, pues de un ganado, que en este caso viene siendo de un becerro, que se vendría siendo esta. Comparado precisamente con los pelos del perro y con los pelos del ser humano. ¿Se fijan? Pues hay mayor
en este caso está más grueso el núcleo en el pelo de un ganado, disminuye en el pelo de, en este caso, de un perro, y en el ser humano pues es delgado. Bien, continuamos. Y bueno, pues tenemos en cuenta también estos puntos, ¿sí? De comparación de pelo de animal con el humano. Médula, pues nos dice que es muy ancha, mientras que la médula en el pelo humano, pues es estrecha. En el pelo animal, pues nos dice que hay corteza, ¿no? En este caso la corteza es estrecha y puede ser delgada. Y en la del pelo humano, pues nos dice que es muy ancha en relación a la médula, con varias capas celulares. Entonces vean la comparación entre un pelo de animal y un pelo de ser humano. Bueno, continuando con la exposición, pues precisamente, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar la raza a través de los pelos? Pues nos dice precisamente que el cuero cabelludo provee del criterio más seguro para identificar la raza, pues permite una mejor diferenciación que las otras partes del cuerpo. La técnica consiste en realizar un molde de pelo de parafina, en parafina o resina poliéster, y luego efectuar cortes transversales con la ayuda de un micrótomo. Para este estudio, muchachos, sí es importante tener un microscopio para poderlo analizar, ¿sale? Ya que sin él una lupa sí puede ser de gran ayuda, pero necesitamos una mayor intensidad en X del aumento. Bueno, nos dice que en la raza blanca la sección es circular o de contorno ovoide y la médula es pequeña y centrada. Esa va a ser la característica precisamente en la raza blanca. El pigmento está concentrado en las zonas periféricas de la corteza, en este caso los indios americanos y los asiáticos, que en este caso, bueno, tenían otro sinónimo, pero bueno, poseen cabello con tallos cilíndricos o triangulares con la médula situada en forma central. El cabello de la raza negra es oval y estrecho, o puede ser casi plano. El canal medular está situado en forma excéntrica. Bien, aquí tenemos precisamente la primera imagen de, en este caso, de la sección de la raza blanca, ¿sí? De este lado, que es la central, nos tenemos que precisamente es una muestra de los indios americanos y los asiáticos, y en esta es de la raza negra. Bien, continuando con nuestra exposición, bueno, pues tenemos que precisamente esta es cómo vamos a diferenciar un pelo de una mujer con un pelo de, en este caso, de un hombre. Pues aquí está, sale la morfología, es el bulbo piloso en varones y en mujeres. El bulbo, que vendría siendo en la mujer, si se fijan, es redondeado, y el bulbo, en este caso de los varones, de los hombres, es ovoide. Y esto es con vista de microscopio, muchachos, para que puedan diferenciarlos. Este es un medio de identificación. Cuando ustedes se encuentran un cadáver ya putrefacto, ya descompuesto, pues ¿cómo van a poder identificar si es hombre o mujer? Bueno, pues a través de esto. Lo mismo tenemos en las órbitas oculares, en el área de pelvis, etcétera, ¿no? Métodos de identificación. Y bueno, continuando precisamente con nuestro tema, ¿cómo vamos a diferenciar cuando un pelo está teñido? Pues precisamente los cabellos con tratamiento artificial de coloración presentan uniformidad en su totalidad. Además, generalmente no están teñidos en la parte próxima a la raíz, a menudo falta el brillo y presentan aspecto quebradizo. Y bueno, pues aquí está la imagen de la pigmentación precisamente del pelo. Si se fijan, pues hay una cierta parte que pues no está completamente teñida. En el pelo castaño, cuando se lo pintan de este color, pues precisamente hay una como pequeña decoloración, ¿no? Y en el rubio, pues no hay tanta pigmentación en el cabello. Y bueno, pues eso sería precisamente cuando existe un cabello teñido. Ahora, cuando existe un cabello cortado, caído o arrancado, pues nos dice precisamente que el pelo recién cortado muestra el extremo seccionado con bordes limpios, netos, formando ángulos, en este caso agudos. Para poder visualizarlos necesariamente, como les decía, yo menciono un microscopio, ¿sale? Bueno, entonces nos dice que precisamente en pelos recién cortados, pasado 3 días, la punta comienza a redondearse. El que cae espontáneamente muestra un bulbo lleno, bien formado porque ha completado su ciclo. Los que tienen bulbo hueco o excavado no han llegado a su completo desarrollo. Y precisamente nos dice que indica esto, que han sido arrancados. Ahora, cuando este hecho ha sido muy violento, se encuentra que la raíz tiene partículas o células de la piel
adyacente colgada a la misma. Es en estas condiciones que un cabello puede ser sometido a un análisis de ADN, ya que la muestra se extrae de las células de la piel que se hayan adherido al bulbo. Y bueno, pues acá yo les doy la imagen precisamente de un pelo cortado y un pelo arrancado. Se fijan aquí, ya pasaron 3 días, empieza a redondear la punta. Aquí precisamente obtenemos que se puede extraer ADN acerca de este elemento piloso, precisamente porque hay tejido. Y bueno, un pelo cortado, pues precisamente existe este punto. Bien. Y continuando precisamente con la exposición, ¿cuáles van a ser las enfermedades del pelo? Bueno, pues nos dice que evidentemente la identificación de pelos y cabellos es muy útil para esclarecer ciertas cuestiones, pero ha resultado ser además muy importante para identificar a un individuo, en efecto, dejando de lado algunos caracteres morfológicos. Las anomalías del tallo del pelo son un elemento útil para las identificaciones, entre ellas las causadas por enfermedades. ¿Cuáles van a ser estas enfermedades, compañeros? Bueno, pues precisamente estas enfermedades se puede dar ya sea por temperatura alta, ya sea por un maltratamiento, porque no se lava, etcétera, porque no se corta. Y bueno, pues tenemos que el pelo es prácticamente indestructible a menos que se queme o se trate con ácidos. Y esto es importante ya que para quemar un pelo, pues se necesitan precisamente 100 grados centígrados. Si el cabello se corta o pierde su peso, pues a través de 150 grados centígrados y presenta burbujas gaseosas en su médula, y a 300 grados centígrados se carboniza, ¿no? Prácticamente, pues ya no existe más que puro carbón. Y bueno, estos datos nos dice que son útiles para determinar a qué temperatura ha sido expuesto el cuerpo de la víctima. También es un medio para poder desentrañar, ¿no?, lo que se hizo en la escena del crimen. Y bueno, pues continuando precisamente, pues nos dice que el calor produce alteraciones microanatómicas del pelo, precisamente indicando esto si el cabello fue sometido a la llama o al calor radiante. Y bueno, pues continuando, pues precisamente obtenemos que precisamente en el pelo humano, en el folículo capilar de la base del cabello, contiene material celular rico en ADN, ¿sí? Para poderlo usar de análisis, en este caso, para poder identificar a una persona, ¿no? Si es precisamente un ser humano o si es de pelo animal. Los cabellos en los cadáveres, bueno, pues esto nos dice que en las raíces y en los bulbos de los cabellos se hacen delgados como hilos y suelen curviarse en este caso, en su extremidad, y otro tipo de telas y fibras que precisamente no lo podemos encontrar en las escenas del crimen, inclusive en el principio de intercambio, en este caso del delincuente y la víctima, ¿no? También para poder identificar cómo iba vestida esta persona o precisamente cómo estaba constituida su vestimenta. Y bueno, pues también obtenemos precisamente que a través de estas pelos y fibras, pues se puede determinar pues precisamente el color, la medida, la forma, el procedimiento de hilado, inclusiones en la fibra, vacíos o huecos, agentes desgastantes, medida, forma, concentración, distribución, características de la superficie. Bien, si se fijan, es bastante amplio esto de la criminalística y más en esta rama. Ahora, en pelos y fibras. ¿Cuáles van a ser las alteraciones en este caso de la superficie de la ropa que se está utilizando? ¿Cómo va a presentar precisamente los daños, las variaciones de las características mencionadas dentro, en este caso, de la fibra? Ahora, tipos de textiles y fibras. Bueno, acá les doy una muestra. ¿Cómo está compuesta precisamente el poliéster, ¿no? Lo que viene siendo parte de o un derivado precisamente del plástico. ¿Sale? El algodón, como está compuesto, de origen natural, sale como está compuesto, la lana, como está teñida, ¿de dónde se va a obtener? Pues precisamente del animal, y el nylon, que viene siendo el plástico. Entonces, vean cómo vamos a poder diferenciar precisamente en los pelos y las fibras. Ahora, el valor del examen en las fibras, ¿en qué va a consistir? Bueno, pues precisamente en establecer una asociación de acontecimientos, vincular un arma con una víctima o sospechoso, ayudar a corroborar el informe de la víctima respecto de las circunstancias que rodearon un hecho, proveer al investigador una guía acerca del ambiente circundante a la víctima en el momento del homicidio. Y bueno, pues es un poquito amplio, pero sin en cambio, pues sí es importante que lo analicemos
esto con microscopio. Ahora, también podemos vincular un determinado número de actividades de las víctimas o del homicida que a veces aparentan no estar relacionadas, establecer que ha habido entre la gente o los objetos una alta probabilidad de contacto, algún tipo de asociación, lo que les decía desde el principio, principio de intercambio, principio de asociación. Y bueno, pues prácticamente con esto estaríamos terminando este tema de pelos y fibras. La conclusión a la que hemos llegado pues es precisamente el que el pelo humano mediante el uso del microscopio sigue siendo una parte fundamental de la investigación en la criminalística, ya que hace evidente los componentes a nivel microscópico de la estructura del pelo, así como las diferencias con respecto al pelo de origen animal, ¿no? Además, con el reciente avance en las técnicas de biología molecular, será posible la búsqueda de evidencias en el pelo que permitan encontrar la respuesta a los hechos delictuosos. Y bueno, pues prácticamente estaríamos terminando este tema de lo que viene siendo pelos y fibras. Bien, con esto terminamos. Gracias, pero sus comentarios.